Estudiantes, el día de hoy voy a tratar algo que veníamos ya trabajando ya hace algunas semanas, por lo menos mencionándolo incluso dentro de las primeras clases, que es el tratamiento del derecho al agua y su importancia para los pueblos indígenas. Yo ya les subí la semana pasada, para que cuando puedan revisarlo, una ponencia que yo presenté en un congreso internacional, y el día de hoy les voy a compartir esa ponencia en particular, y les voy a hablar en el tema un poquito más en extenso de lo que yo pude hacer en esa exposición internacional. Creo que en este momento están viendo un PowerPoint con la información general de lo que vamos a hablar hoy día, que es del derecho humano al agua, desafíos para los pueblos indígenas en América Latina. ¿Qué es lo primero que podemos hablar o que podemos aclarar y que lo hemos conversado dentro de clases pasadas? El derecho humano al agua y su saneamiento actualmente está reconocido como un derecho humano. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos de este derecho humano al agua y lo que está ocurriendo en la modificación del Código de Aguas en Chile, cómo se trata el agua en nuestro régimen nacional y cómo se trata el agua en el resto de legislaciones latinoamericanas, bueno, y europeas finalmente, o norteamericanas, asiáticos, etc.? Actualmente nosotros nos encontramos entonces en esta disputa discursiva entre esta consagración del agua como un derecho humano y la estructura de poder que genera su desigual distribución. Nosotros, cuando hablamos del derecho al agua y su saneamiento, ya dijimos que esto se encuentra expresamente reconocido como un derecho humano esencial, y esto es desde el año 2010, específicamente el 28 de julio, donde fue reconocido por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Específicamente se le reconoce como un derecho humano el acceso seguro al agua potable salubre y el saneamiento de esta. Eso sería específicamente lo que entendemos como el contenido de este derecho humano esencial. El acceso al agua es particularmente interesante en nuestro territorio, en Latinoamérica, porque nos encontramos ante una problemática que se origina tanto por factores naturales como por factores humanos. El problema fundamental en nuestro territorio es que cuando hablamos del agua, su distribución desigual e injusta ocurre esencialmente por acción humana. Se da entonces una situación irracional en donde, en un territorio donde se encuentra el 31% de los recursos de agua dulce del planeta, se dispone de, o debiera disponer este 31% de los recursos de agua dulce del planeta a un 8% de la población mundial. Independiente de esta superávit de agua que tenemos y esta cantidad menor de población, nos encontramos ante altas cantidades de la población que no tienen agua, acceso al agua saneada, acceso al agua como un derecho humano, y además encontramos en esta zona, hablo de Latinoamérica como su total, de un porcentaje importante de lugares que son alarmantemente secos. Situación que este año, bueno, se había conversado, se había analizado que para este año nosotros íbamos a tener otro periodo de sequía y que se está analizando en virtud de qué ha ocurrido, que en realidad en la actualidad nosotros encontramos que ha subido la cantidad de lluvia a nivel nacional por lo menos, incluso presencia de nieve, en el caso de la zona central y sur de Chile, o en el caso del altiplano chileno, que sería como en la zona de ahora. Todo lo cual no estaba anticipado si nosotros lo pensábamos a enero de este año. Gente que lo relaciona también con el fenómeno de que nosotros nos encontramos encerrados o ya no ejerciendo el uso que nosotros hacemos de forma normal de nuestro planeta. La situación antes expuesta de esta distribución desigual que yo les he conversado en clases anteriores y que les estoy conversando en esta clase del agua, y entendiendo esta como un derecho humano al agua y en cuanto a su saneamiento, se complica aún más cuando nosotros analizamos esta situación desde la mirada de los pueblos originarios latinoamericanos, específicamente cuando pensamos en la cosmovisión andina, y si pensamos en la cosmovisión andina como un buen modelo de regulación nacional del agua.
Un ejemplo de este reconocimiento a esta gestión del agua con una visión intercultural o una visión que reconozca esta cosmovisión, podríamos pensar la Constitución Política de Bolivia o la Constitución Política de Ecuador, entre otras. También podríamos pensar la Constitución Política de Argentina, que también reconocen en cierto grado, por lo menos el caso de la Constitución Argentina, en cuanto a reconocer el carácter de constitucional de los tratados internacionales que tratan de derechos humanos, donde entonces nosotros, entendiendo esta idea del reconocimiento de este derecho humano al agua y su saneamiento, ingresaría entonces a este orden en Argentina a nivel constitucional, donde no se provocarían todos los conflictos que se provocan si nosotros pensamos cómo podríamos llegar a aterrizar este derecho humano al agua y su saneamiento en nuestra regulación actual del agua, en el Código de Aguas Nacional, o cómo nosotros consagramos la propiedad del agua en la Constitución. La Constitución, otro ejemplo, la Constitución boliviana, al hablar de esta idea de reconocer esta cosmovisión andina y de respeto al agua, nos dice que un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda de vivir bien. Nosotros vemos de inmediato una consagración a esta idea de la cosmovisión andina, el vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Entonces, esta escasez hídrica y su desigual distribución, sumada a que se prevé que la población urbana en los países en desarrollo, que sería como el nuestro, aumente de un 42% a un 48%, y que en gran parte de este crecimiento que yo estoy mencionando ahora se va a producir en barrios pobres, y pensemos que todos estos análisis de los cuales yo les estoy hablando actualmente se presupuestaron antes de la emergencia del COVID-19, lo que fundamentalmente va a afectar a nuestra población nacional, va a aumentar los índices de pobreza, como lo estamos viendo, lo estamos revelando en lo que ha ocurrido ya desde principios del 2020 a lo que va hasta este año, vamos en julio. Este modelo se va a ver aún más afectado y vamos a ver aún más necesario el acceso a esta agua y esta agua saneada. ¿Por qué? El agua, para el modelo económico imperante, se analiza como un bien escaso, susceptible de ser objeto de mercado, y no como un bien público y social cuyo acceso es un derecho humano. Y es ahí donde se produce esta idea que yo les decía al principio del trabajo, donde se produce esta discusión, este enfrentamiento discursivo entre estas dos grandes cosas. Tenemos por un lado el derecho humano al agua y su saneamiento, reconocido por la organización internacional, por la comunidad internacional, y por muchas constituciones latinoamericanas, y por otro lado tenemos esta idea de entender el agua no como un bien público, sino como un bien privado, susceptible de objeto de mercado, susceptible de especulación. Cómo nosotros configuramos o cómo nosotros trabajamos con estas ideas que no tienen cómo confluir en un solo fin. Es imposible, ¿no? Lo tenemos que nosotros pensar, analizar, de qué forma podríamos trabajar estas ideas que yo les estoy mencionando. A fin de que ustedes puedan entender, porque yo al principio les decía que esta consagración se produjo en el año 2010, que tuvo que ver una resolución de las Naciones Unidas, pero ¿de dónde viene esta intención de la comunidad internacional de recién en el año 2010 reconocer al agua como un derecho humano? Esto no ocurre porque sí, no ocurre porque solamente los estados, los representantes, quienes acudieron a estas sesiones, consideraron que debía reconocerse el agua, sino que tiene que ver también con todos los movimientos sociales, con todos los movimientos históricos indígenas que buscaban este reconocimiento. Es por eso que, habiendo ya utilizado de forma muy general esta idea de la consagración del derecho al agua como un derecho humano, resulta esencial dentro de lo que nosotros estamos estudiando, por lo menos analizar los inicios de la reivindicación histórica de los pueblos indígenas en Latinoamérica, de donde se origina esto que yo les estoy diciendo, finalmente, de reconocer este derecho humano al agua.
proviene de esta discusión, proviene de estos movimientos. Y es algo que quizá, creo yo, muchos de nosotros desconocemos en cuanto a lo más sabemos de las resoluciones que toma la comunidad internacional o a lo más sabemos de tratados internacionales, pero desconocemos por qué nosotros tenemos esta realidad en el derecho humano internacional. En América Latina, más o menos desde los años 60, 1960, los indígenas entraron a disputar en esta arena pública el encuadre y tratamiento de lo que se le denominó la cuestión étnica frente a los estados. Los pueblos indígenas se articularon entonces, articularon en ese entonces una visión distinta de sí mismos de lo previamente generado por los sectores dominantes, que era lo que nosotros revisábamos dentro de las primeras clases de derecho indígena cuando hablábamos de esta teoría, cuando yo analizaba al otro, de por qué se le llamaba etnias, cuando nosotros decíamos lo étnico es lo diferente por tanto se excluye. Toda esa discusión que se dio en un principio en la creación de los estados latinoamericanos, en los años 60 los pueblos indígenas se empezaron a organizar a nivel latinoamericano a fin de discutir esta visión, y acusándola como una visión falsa de la realidad. Estos esfuerzos se incrementan en la década de los 70, donde los pueblos indígenas movilizados extendieron sus esfuerzos internacionales a través de la realización de una serie de conferencias, como así también en la búsqueda de apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales, lo que afortunadamente coincidió con el desarrollo de diversas investigaciones académicas a nivel académico y cultural sobre pueblos indígenas que alcanzaba desde lo moral hasta lo sociológico, es decir, se estaba dando esta disputa de carácter social por parte de los pueblos indígenas en esta arena a nivel internacional, como así también estados nacionales latinoamericanos, y a la vez este trabajo que se daba por los movimientos sociales indígenas, nosotros debíamos incorporar este trabajo que estaba dando la academia, por su parte, donde se iban encontrando estas investigaciones que iban dando este sustento, este apoyo académico a esta discursiva y a esta discusión que necesariamente estaban presentando estos movimientos indígenas. Este proceso de disputa de esta cuestión étnica que se denominó en ese tiempo se manifiesta en la realización del primer congreso de movimientos indios que tuvo lugar en Ollantaytambo, y esto es en Cusco, Perú. Este congreso indicó como uno de sus objetivos principales el reunir a las diversas organizaciones indígenas de América Latina y unificar sus luchas a nivel continental. ¿Por qué? Nosotros ya hemos conversado, por lo menos de forma general, sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de Chile. Hemos llegado a la conclusión en muchas ocasiones que, incluso cuando hablábamos del Machac Mara, el Huetripantu, que coincidían ciertas fechas, ciertas ceremonias, cuando hablábamos de la cosmovisión, cuando entendíamos la vida como un entero, la presencia que tiene el ser humano dentro del actuar de la vida como uno más, donde yo sumo el territorio, donde yo sumo el agua como su contenido ancestral, con su contenido religioso, y los animales, donde ninguno está por encima del otro, sino que todos somos parte de un ecosistema, es una idea persistente en la cosmovisión indígena chilena, ¿no? Eso es algo que nosotros hemos conversado de forma general en las clases que hemos visto hasta ahora. Esta idea es absolutamente extrapolable a toda Latinoamérica. Cuando nosotros analizamos la cosmovisión de los pueblos indígenas en Brasil, cuando nosotros analizamos la cosmovisión de los pueblos indígenas en México, cuando analizamos la cosmovisión de los pueblos indígenas en Ecuador, en Argentina, sin pensar que en Argentina también encontramos presencia del pueblo mapuche, en Bolivia, donde encontramos también, porque estos límites que nosotros tenemos, Bolivia, Chile, Perú, si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, si lo vemos de los pueblos indígenas no reconocen esas delimitaciones territoriales que nosotros hicimos en la Constitución de los Estados Nacionales latinoamericanos. En Bolivia nosotros encontramos pueblo aymara, en Perú encontramos pueblo quechua, en Chile también encontramos pueblo. ¿Por qué digo esto? Entonces, cuando nosotros hablamos de cosmovisión indígena latinoamericana, es muy probable, y de hecho así es, que todos estos principios sobre esta conexión espiritual y especial que se tiene con el territorio,
esta conexión espiritual que se tiene con el agua, la presencia o la función del ser humano dentro del ecosistema, se repite en las distintas cosmovisiones de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Entonces aquí les menciono que se crean este primer congreso para poder unificar en este Consejo de Indios de Sudamérica toda esta organización de apoyo, de esta reconstrucción, porque pensemos que cuando nosotros creamos los estados latinoamericanos, no teniendo en cuenta estas divisiones o estos, donde se encontraban territorialmente estos pueblos indígenas, y lo fuimos dividiendo en estos diversos estados latinoamericanos, va generando una división entre los pueblos, los miembros de un mismo pueblo, donde en estos años 70 empieza esta idea de la reconstrucción de lo indígena, la reconstrucción y recuperación de estas naciones de los pueblos indios de Sudamérica, que fue de la manera en que ellos mismos se autodenominaron en este congreso que yo les menciono. Por eso se los digo de esta manera, para que nos vaya quedando claro cómo es la noción. Todo esto, sin que siquiera yo les mencione, que si bien lo hemos conversado ya, otros procesos que son aún más criticables en la configuración de los estados chilenos, el estado latinoamericano, y en el caso del estado chileno, el proceso de chilenización de los territorios, como el territorio en el que nosotros nos encontramos, del norte de Chile, con todo el contenido histórico atroz que eso tiene, y me imagino que muchos de ustedes conocen, y si no, puedo también explicarlo en una clase futura para que lo puedan conocer. Todo esto genera esta necesidad de reconstrucción de estas naciones de pueblos indios en Sudamérica. En todo este proceso de disputa y de empoderamiento de los pueblos originarios latinoamericanos, siempre estuvo incorporada el agua. ¿Por qué? El agua se tiene incorporada dentro de todas estas discusiones, de todos estos discursos, como una parte esencial de la cosmovisión e identidad indígena. Es así como de entrada al tema es deber aclarar que los movimientos indígenas por el agua en América Latina buscan que cualquier gestión democrática del agua debe necesariamente incluir el concepto que de ella tienen los pueblos indígenas. Esta idea, tan claramente expresada, no estuvo tan presente en la construcción de protección, de toda esta protección internacional del medio ambiente, salvo algunas menciones excepcionales en algunas declaraciones y tratados internacionales, pero no como una constante dentro de lo que fue todo este movimiento, toda esta creación de estos derechos internacionales de los derechos humanos, ¿no? Es así como esta construcción de esta idea de los derechos humanos, que también es relativamente nueva y que ustedes lo deben haber estudiado en internacional público, al menos en su momento, parece excluir entonces esta construcción, de toda esta institucionalidad de protección de los derechos esenciales humanos, de los derechos humanos, y parece excluir la visión de los pueblos indígenas, pudiendo aventurarse algunas razones de esta invisibilización de lo indígena. Este término es muy importante, invisibilización, porque es algo que nosotros vamos a ver repetirse constantemente, no solamente en la creación de documentos de carácter internacional, sino que también lo vamos a ver en la construcción de nuestra propia legislación. Y cómo se postula actualmente que la construcción de estas legislaciones internas que excluyen la visión indígena, como así también la construcción de esta institucionalidad internacional que excluye la visión indígena, genera esta invisibilización del indígena, donde la identidad indígena entonces se mantiene oculta, así como también los valores que constituyen la cosmovisión indígena. Los mismos pueblos indígenas declaraban allá en el 2003 que esta exclusión en el cuidado del agua se debe a que son regidas cada vez más por una dominación económica impuesta, extranjera y colonial. Puede entonces que nosotros en ello veamos un descuido de parte de la comunidad internacional, como si también podríamos pensar que hay una intención manifiesta de incluir la visión alternativa del cuidado del agua de los pueblos indígenas, en cuanto esta visión del cuidado del agua que contiene, que ya hemos conversado, esta noción de una conexión religiosa con el agua, de no analizarla como un recurso susceptible de apropiación, genera un problema en esta constitución económica de estos nuevos estados latinoamericanos.
Entonces ahí, como existe un choque, nuevamente, discursivo, entre este derecho al agua desde una visión indígena, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, no calza con este modelo económico, con la forma en que nosotros estamos trabajando o viviendo actualmente. Por ende, como no calza, y que también tiene que ver con lo que conversábamos cuando hablábamos al principio, cuando se estaba generando la noción del Estado chileno, estas decisiones que nosotros conversábamos, que aparecen dentro de las primeras guías, como yo les mencionaba, las conversaciones que daba O'Higgins sobre incluir o no la visión, y que en ese momento podíamos incluir como dentro de la discusión, la cosmovisión indígena mapuche, fue excluida en un principio. ¿A razón de qué? A razón de lo que estamos conversando ahora. De esta forma, entonces, los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a la protección del medio ambiente y del agua, tales como las conferencias de las Naciones Unidas sobre el agua y los objetivos del desarrollo del milenio, o el segundo foro mundial del agua, realizado en el año 2000, excluyen la visión de los pueblos indígenas. El informe de la sesión sobre el agua y las poblaciones indígenas organizadas por la UNESCO así lo observa y concluye que claramente las poblaciones y tribus indígenas, sus sistemas de valores, conocimientos y prácticas únicas han sido ignoradas en los procesos de visión de los recursos del agua. Urge revertir este desequilibrio a favor del pensamiento dominante mediante la integración activa de mujeres y hombres indígenas en las fases venideras, empezando con el marco para la acción. Existen evidencias entonces de los esfuerzos de los pueblos indígenas ya desde los 60 y después de los 80 y muy especialmente desde los 90 de incluir sus problemas, prerrogativas y valores en la agenda internacional, teniendo en ello algún éxito, dando lugar a normativas de carácter internacional en reconocimiento a sus derechos básicos sobre el territorio, sus recursos, incluyendo el agua. Y ya sobre esta idea de los recursos, discutir si nosotros entendemos que el territorio y el agua configuran o constituyen en sí mismos recursos. Entre los que podemos mencionar cosas que nosotros ya conocemos o que hemos conversado ya bastante, el convenio número 11.9 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, los capítulos 18 y 26 de la Agenda 21, el artículo 8, letras J y E, el artículo 10, letra C del convenio sobre diversidad biológica y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que es algo que nosotros hemos conversado y hemos analizado en su momento. Ahora, en opinión del movimiento indígena latinoamericano, en la década de los 90 se reveló como un tiempo histórico, rico en posibilidades y complejo en su interpretación, pero que sirvió de base para la movilización social y política de muchos movimientos sociales en el continente. De esta forma, el movimiento indígena de Latinoamérica genera reacciones que van más allá de lo meramente normativo y se inicia esta disputa por el poder en nuestro continente. Esta idea que yo les digo ahora, porque nosotros siempre analizamos, y este ya está en quinto, los convenios, analizamos el derecho, la ley, y quizá un poquito sustentados en esta idea del positivismo del derecho, nosotros vemos al derecho en sí mismo como una regla objetiva, pero no analizamos dónde o cómo se origina esta regla objetiva, este derecho que nosotros seguimos. Detrás de toda normativa, detrás de todo proyecto de ley, nosotros vemos detrás de eso todo un contenido ideológico, vemos también una manifestación de poder en esta creación de normas. Crea las normas, entonces, quien tiene o ejerce ese poder. Cuando yo entiendo esa noción, que fue algo que entendieron los pueblos indígenas en los años 90, yo diría que ya desde el 60, se inicia entonces esta idea donde yo no puedo modificar la realidad mediante la creación de normativas, sino que lo que yo debo hacer es generar esta disputa por el poder en nuestro continente. Porque disputando el poder es donde se genera la posibilidad de la creación de normas que van a tener estos efectos jurídicos esperados. Entre las declaraciones y congresos
de pueblos indígenas de América Latina que puedan tener algún interés sobre el agua y los derechos humanos, podemos mencionar, y mañana les voy a desarrollar más extenso, pero por ahora solo lo menciono por un tema de tiempo y algunas cosas que quiero alcanzar a ver. Encontramos la Conferencia Internacional de las Organizaciones No Gubernamentales sobre Pueblos Indígenas y la Tierra, la Declaración de Carioca y la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Kioto de los Pueblos Indígenas sobre el agua, la Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible y el primer encuentro de altas autoridades de Iberoamérica sobre pueblos indígenas. Esta última, bastante nueva, le estoy hablando del 2018, para que vean dónde, si yo les hablaba que esta disputa discursiva de los movimientos sociales indígenas reivindicando sus derechos sobre el acceso al agua, ya lo encontramos desde los 60 hasta el 2018 y existe y subsiste hasta ahora en el 2020. Y si nosotros sumamos a esto la situación de emergencia mundial que nos encontramos ante el COVID-19 y la necesidad de acceso al agua y de agua que haya cumplido con su debido saneamiento, sobre todo por el cuidado, la protección de medidas que requiere el uso de agua para prevenir la enfermedad, hablamos entonces de todos estos movimientos y de todo este movimiento que genera esta disputa de poder. Como reacción a estos movimientos y a esta disputa de poder, nosotros encontramos la consagración del acceso al agua y su saneamiento como derecho humano en este derecho internacional, en este marco internacional. La consagración del derecho al agua y su saneamiento como un derecho humano no aparece reconocida expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como tampoco en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, ni en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, implícitamente el derecho al agua ha estado presente en los distintos tratados y convenciones de derechos humanos, teniendo mención expresa, pero no como un derecho humano o como objeto de derecho humano, sino como parte de otro derecho humano esencial. Es así como encontramos algunas manifestaciones de ello en la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad del año 2006. Es igualmente importante desde un principio mencionar que en la observación general número 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se sostuvo que la garantía del derecho del agua es indispensable para asegurar el nivel de vida adecuado, pero aún reconociéndole por sí misma como un derecho humano. Es recién en el año 2010 que la Asamblea de Organizaciones de las Naciones Unidas, y a solicitud expresa de la intervención del embajador ante Naciones Unidas de Bolivia, en conjunto con otros estados patrocinantes, entre los cuales, por supuesto, no está Chile, que el derecho al agua potable y su saneamiento era un derecho humano esencial. Este reconocimiento como derecho fundamental al agua se vio reforzado en abril del año 2011 con la decisión del Consejo de Derechos Humanos de reconocer, mediante la resolución 16.2, el acceso seguro al agua potable y el saneamiento de esta como un derecho humano, un derecho a la vida y a la dignidad humana. Por otra parte, la Carta Europea del Agua del Consejo de Europa, por su parte, reconoce al agua como un recurso agotable, nuevamente ocupando esta terminología recurso, cuya calidad es necesario preservar como un patrimonio común, y eso quizás es un término que nos sirve o que podría tener alguna idea conectada a esta idea de vivir bien, que exige la cooperación internacional para su gestión. Es decir, ya desde la visión incluso occidental, se están preguntando o proponiendo, como estamos hablando, en términos exclusivamente de ellos, de un recurso agotable y esencial para la vida humana, requiere de su gestión cooperación internacional. Al día de hoy, difícilmente alguna persona o Estado podría refutar el que todos los seres humanos debiéramos tener derecho al agua en cantidad y calidad suficientes. A pesar de este sentido de acuerdo general, el derecho al agua no se encuentra consagrado en un tratado particular sobre el tema,
por lo que su determinación requiere un análisis previo de un conjunto de tratados, convenios y resoluciones donde el sistema internacional de protección a los derechos humanos lo ha consagrado. Como ya conversábamos hace un rato, este reconocimiento y su saneamiento fue algo tardío. Sin embargo, nosotros podemos decir que ya desde la misma aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y debido a su importancia, el agua recibe un especial tratamiento como integral de la protección del medio ambiente, como así también como condición fundamental de la supervivencia. Esto último queda de manifiesto, en especial en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, donde ya se reconoce el acceso al agua como un derecho de los prisioneros de guerra. ¿Por qué les menciono esto? Recuerden que cuando nosotros hablamos de toda la configuración de los derechos humanos en el sistema internacional, recuerden que toda esta configuración de los derechos humanos se debe a la reacción que tuvo la comunidad internacional ante los tremendos crímenes de guerra, las tremendas vejaciones que ocurrieron en los periodos de guerra mundial. Es ante esta reacción que la comunidad internacional, el sistema internacional, crea o se articula esta noción de los derechos humanos. Por eso les menciono que incluso cuando nosotros estamos hablando de estos principios, cuando estamos recién pensando en la creación de estos derechos humanos, de estos derechos esenciales de las personas por el solo hecho de ser tales, el agua se reconocía en algún grado y de forma expresa cuando nosotros hablamos de este acceso al agua de los prisioneros de guerra. Así como que ya desde 1992 nosotros encontramos diversas resoluciones, declaraciones, informes del Sistema de Protección de Derechos Humanos que se ocupan del acceso al agua potable y su saneamiento como un requisito y supuesto para el cumplimiento de otros derechos. La declaración del agua y su saneamiento como un derecho esencial resulta un gran avance para la comunidad internacional, pero el problema que nosotros vemos a este reconocimiento es que no ahonda en el que consiste la obligación de los estados a la hora de implementar este derecho humano al agua. Es decir, basta solo con respetar el derecho al agua, o en su caso implica la toma de acciones positivas de parte de los estados en un determinado plazo. Es aquí también importante determinar si, debido a la importancia misma del agua, como nosotros lo estamos conversando, como un derecho humano independiente, esta quizá no debiera regularse en un convenio particular vinculante a los estados, debido a la esencialidad del agua como un recurso, vamos a decir, esencial para la subsistencia de la vida en el planeta Tierra. Planeta por demás configurado en su gran mayoría por agua salada. Hemos conversado entonces que este derecho humano al agua fue consagrado, o esta consagración de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas, en el marco del logro, porque recuerden que todo lo que yo les conversé con anterioridad, toda esta idea de la consagración del derecho humano al agua, de su saneamiento, de la incorporación al sistema internacional desde los años 60, 70, 80 y 90, tiene que ver con la intervención, participación de estos movimientos sociales indígenas que yo les mencionaba hace un rato. Entonces es reactivo, por lo menos en su consagración como derecho humano al agua y su saneamiento, a estos movimientos sociales. Entonces, en el marco del logro de estas aspiraciones y derechos de los pueblos indígenas, que se estableció el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en el año 2000, así como el establecimiento del mandato del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2001, como la creación de un mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2007. Y en el 2014 se aprobó la resolución de la Asamblea General, el documento final de la reunión plenaria de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Para James Amaya, esto es reflejo del avance significativo de la estructura misma de las Naciones Unidas y los cambios en los supuestos normativos correspondientes. Estos cambios de supuesto, o más bien, estos cambios de paradigma, son el reflejo
de los movimientos indígenas y de sus diversas reivindicaciones históricas, sobre todo cuando hablamos de este cuidado del medio ambiente y del agua. Cuando nosotros analizamos una primera etapa de la regulación internacional de los derechos humanos, estos suelen estar centrados en regular a los estados y su soberanía estatal, donde una visión alternativa de los pueblos indígenas es excluida de dicha regulación. En un principio, la visión consagrada en los cuerpos normativos internacionales de derechos humanos es la visión occidental, la que por demás se presumía como una visión de carácter universal. La realidad, que es lo que nosotros siempre conversamos en clases, es profundamente distante de este ideario, donde el mundo como concepto global excede esta visión occidental y hace necesario este cambio de paradigma hacia la incorporación de lo diverso, de lo no occidental en los cuerpos normativos de derechos humanos. Es el choque entre la normativa occidental con la realidad de América Latina la que no termina de cuajar y genera fundamentales diferencias y problemas entre lo occidental y lo originario. Nos encontramos entonces ante un reclamo por la consagración de los derechos de los pueblos originarios desde la visión del mundo de los pueblos indígenas, que hasta el año 1982 la comunidad internacional no se había ocupado de la situación de los derechos de los pueblos indígenas, siendo especialmente compleja la situación de los estados de América Latina, donde se excluyó la visión indígena de la noción de nacionalidad latinoamericana, creando un concepto netamente occidental que nada tiene que ver con la realidad, que nosotros hemos conversado mucho durante las clases de Derecho Indígena. ¿Cuál sería la conclusión de esta idea, de este conflicto que nosotros conversamos de crear una realidad a través del derecho que no se condice con la realidad que nosotros vivimos en el día a día? Somos hijos entonces de naciones que se niegan a sí mismas, excluyendo elementos fundamentales de nuestra identidad cultural, teniendo elementos indígenas y occidentales en nuestra población. Esta negación de lo propio podría explicar en algún grado la realidad conflictuada de los estados latinoamericanos, que de este último siglo nos vemos enfrentados a un proceso donde discutimos lo que antes dábamos por sentado. Es evidente entonces que los pueblos indígenas han estado en una constante lucha por el reconocimiento de sus territorios y muy especialmente del agua, solo que dichos esfuerzos no se han traducido de forma satisfactoria por parte de la Organización de Naciones Unidas. Pareciera que el asunto se debate en dos líneas diversas que no convergen especialmente. Sobre este punto, una autora, Victoria Tawley, como presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, ya indicaba en el tercer Foro del Agua una clara disonancia entre las afirmaciones de los órganos de los derechos humanos de las Naciones Unidas en el hecho que los foros mundiales del agua y su promoción estuvieran a cargo de la industria del agua. Y los pueblos indígenas, y a quienes más gravemente padecen de la crisis del agua, no se encontraban debidamente representados en el Consejo Mundial del Agua ni en la Asociación Mundial del Agua. En esta misma línea, Claire Chartes y Rodolfo Stavenhagen indican que la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas al sistema de protección de los derechos humanos fue tardía, fundamentalmente porque hasta este punto se consideraba que eran derechos de única consideración de los estados individuales y no de aquellos derechos que interesan a la comunidad internacional como un entero. Referente a los desafíos de los pueblos indígenas en América Latina, debe considerarse también la situación de crisis mundial que ha obligado a la muy difícil situación de instaurar cuarentenas totales y cordones sanitarios como los que estamos viviendo nosotros actualmente en el territorio nacional, específicamente en nuestra región Tarapacá, y en diversas zonas del territorio que especialmente afecta a los pueblos indígenas, que se encuentran sin acceso al agua o con acceso limitado y sin el debido saneamiento. Como ya sabemos, la resolución 64-292 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y su saneamiento.
Dicha resolución exhorta a los estados a proporcionar recursos financieros y transferencia de tecnología para ayudar a los países en vías de desarrollo a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento que sea asequible a todas las personas. Ante la emergencia entonces del COVID-19 y la evidente situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, así como de toda la población nacional, en medio de la crisis pandémica, no tienen acceso al agua ni condiciones sanitarias suficientes para enfrentar una cuarentena prolongada, se hace aún más evidente esta necesidad de repensar el agua como un derecho humano y de la necesaria intervención y regulación por parte de los estados latinoamericanos como encargados de la vigilancia de esta salud pública y en la evaluación de la situación de la salud de la población. Porque cuando hablamos de derecho humano al agua y hablamos de su saneamiento, por supuesto, la situación de los pueblos indígenas es aún más grave y debido a la misma cosmovisión y a cómo se entiende la conexión con el agua, genera un gran conflicto en el no acceso a esto. Pero en la situación que nosotros nos encontramos ahora, se afecta a gran parte de la población y se tiene que dar esta discusión sobre cómo entendemos el agua. ¿Es el agua un recurso susceptible de apropiación? Que no tenga excepciones especiales, como una situación en que urge el acceso al agua, como la que vivimos ahora. Y por último, me parece importante recordar lo dicho por Ferrajoli sobre la generalidad de los derechos humanos, donde menciona que los derechos humanos no son alienables ni negociables. Corresponden a prerrogativas inalterables de sus titulares y son infranqueables para todos los poderes públicos y privados. En esta línea, el derecho al agua, como derecho humano necesario para la subsistencia de todos los seres vivos, no puede hallarse condicionado a factores económicos ni de libre mercado, y su garantía y protección corresponde a los estados individualmente considerados, así como a la comunidad internacional común entera. Esto es lo que quiero que les quede claro, esto es lo que tenemos que trabajar, esto es lo que nosotros vamos a trabajar en su momento y que vamos a ir reconociendo o estudiando cuando hablamos de este derecho humano al agua, y le vamos a ir dando, espero en algún momento, una especial discusión cuando estamos hablando también de la situación de emergencia nacional y mundial de la pandemia del COVID-19. Así que por ahora les dejo de compartir la presentación. Espero que puedan revisar este video en algún momento y espero también que tengamos en algún momento la conversación sobre este tema que me parece sumamente interesante, que creo que ustedes debieran conocer en cuanto es absolutamente atingente a la realidad de nuestra región, como así también a la realidad de nuestro país y cómo, porque aquí también tenemos que pensar cómo se va a dar la discusión si nosotros ya reconocemos el derecho humano al agua y a su saneamiento, ¿cómo lo hacemos con la configuración que tenemos actualmente del agua? Recuerden, desde el año 81 en el Código de Aguas, ¿cómo nosotros compatibilizamos eso con nuestras obligaciones de carácter internacional? Y si lo vemos incluso ya desde, si hablamos del agua como un recurso esencial para la subsistencia humana, si podemos seguir pensando en ella como un recurso susceptible de apropiación humana, incluso de acumulación, y si ese contenido inmoral que uno ve en esta normativa que nosotros actualmente tenemos puede seguir siendo sostenido en un Estado de Derecho. Así que espero que les sea muy interesante, este es un tema muy interesante para mí, y que lo podamos conversar en el momento que regresan a clase. Hasta luego.